Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestro evento. Es un gusto dar la bienvenida a este espacio de encuentro académico en torno a una figura que sin duda sigue interpelando nuestro presente, Vasco de Quiroga. Desde la Dirección Académica de Formación Integral, este espacio busca justamente no solo revisar el pasado, sino dialogar con él para comprender mejor nuestros desafíos actuales, particularmente en torno a la dignidad humana, la vida comunitaria y la formación integral. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro Rodrigo Llanos Gómez, a quien me permito presentar brevemente. Primeramente, un aplauso al maestro por aceptar la invitación. Rodrigo Llanos cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, con más de 4 décadas de experiencia en México y en proyectos internacionales vinculados a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ha desarrollado una sólida participación en el ámbito educativo y cultural, formando parte de distintos consejos académicos y de gobierno en instituciones como la Universidad La Salle y el Centro Rural de Educación Superior en Jalisco. Su formación incluye estudios en administración, teología, actualmente filosofía, ciencia y religión, lo cual se refleja claramente en el tipo de obras que ha desarrollado. Textos que declaman experiencia profesional, reflexión humanista y una profunda inquietud por el sentido. Entre sus publicaciones se encuentran diversas obras que abordan temas históricos, culturales y formativos, y recientemente ha publicado el libro Abasco de Quiroga que hoy nos convoca. También estarán a la venta los libros aquí afuera, del lado, mi lado izquierdo del auditorio, para que también conozcan la obra que ha dirigido Rodrigo. Esta obra conoce a Vasco de Quiroga, tiene un tema particularmente relevante. No se trata únicamente de una reconstrucción histórica, sino de un esfuerzo por hacer accesible la figura de Vasco de Quiroga a nuevas generaciones, resaltando la dimensión humanista, su compromiso con los pueblos originarios y su capacidad para organizar comunidades desde una lógica profundamente respetuosa de la dignidad humana. Vivimos un entorno que está marcado por fragmentación social, por desigualdad y necesidad de referentes éticos sólidos. Recuperar figuras como la de Quiroga no es un ejercicio académico más, sino una verdadera oportunidad formativa. Estoy seguro de que la exposición del maestro Rodrigo nos permitirá acercarnos a esta figura con mayor profundidad y sobre todo cubrir su vigencia. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Gracias. Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a dividir esta plática en tres partes. La primera parte les voy a platicar sobre mi vínculo con Vasco de Quiroga. La segunda parte les voy a platicar cómo es que surge este libro, en el que al final somos 10 autores vivos y una premio Nobel también participó en nuestro libro.
Y finalmente voy a dedicarle la mayor parte del tiempo para que conozcan a Vasco de Quiroga. Así que empezaré por presentarles a mis abuelos, ¿no? Mis abuelos maternos, y a mi tío Avi, ¿no? Mi tío vivía en Madrid en ese tiempo. Entonces, allá en el año 1970, ¿sí? Resulta que hubo un cambio de gobierno en Michoacán, mis abuelos vivían en Morelia, y en ese cambio de gobierno entró, pues, con el gobernador un secretario de Educación, digo, y un secretario de Salud, que eh, pues vio que había un hospital a 2 cuadras del centro de Morelia, si alguien conoce un poquito allá, es el Hospital de la Salud, ¿no? Y entonces es una cuadra completa a 2 cuadras del centro, y el secretario de Salud que estaba entrando se dio cuenta que ese hospital lo administraban unas monjitas españolas y dijo, me lo quedo, ¿no? Y entonces arrancó a través de la Secretaría bueno, del Procurador y demás del Estado, una campaña para robarse el hospital así técnicamente. Y entonces lo que no sabían es que mi abuelo, que está aquí, era el presidente del patronato del hospital. Y entonces mi abuelo contrató un equipo de abogados muy fuerte que defendió el hospital y le ganó las instancias en las que se peleó ese juicio. Y ahora viene lo interesante. Ya que ganó mi abuelo las 3 instancias en las que ya no le podían cambiar la decisión, el veredicto, a los pocos días fue y se presentó en la oficina del procurador del estado de Michoacán. Y entonces, pues, la señorita secretaria le fue a decir, oiga, pues aquí está don Gregorio. Dice, ¿y qué quiere? No sé, que quiere hablar con usted. Entonces entra mi abuelo y entonces le dice, bueno, pues, don Gregorio ya me ganó el pleito, o sea, así que, ¿qué más quiere? Entonces le dice, no, es que miren, durante estos 2 años de pleito que llevamos, me di cuenta que a usted, eh, por un lado es ateo, dice, sí, soy ateo por la gracia de Dios, le dice el procurador. Dice, pero además me di cuenta que usted le tiene una gran admiración a Vasco de Quiroga. Y entonces dice, sí, efectivamente. Yo le tengo una gran admiración a Vasco de Quiroga por lo que él hizo aquí en Michoacán hace 500 años, ¿no? Bueno, en ese tiempo hace 450. Y entonces le dice, fíjese que quiero invitarlo a España para que usted conozca Madrigal de las Altas Torres en Castilla la Vieja, que es el lugar en donde nació Vasco de Quiroga. Y entonces el procurador verdaderamente se le quedaron los ojos cuadrados y le dijo, pero a ver, ¿de qué se trata? Dice, no, sí, quiero invitarlo a España para que usted conozca dónde nació Vasco de Quiroga y por qué hace 450 años ya tenía estas ideas que a usted le parece que su implementación en Michoacán es admirable. Entonces le dice, bueno, pues déjeme preguntar a ver si tengo el permiso de las vacaciones y yo le digo. Y efectivamente, unos meses después, mis abuelos, el procurador de Michoacán y yo, que tenía 12 años, nos fuimos a España. Y resulta que al llegar, bueno, al día siguiente que llegamos, mi tío, que vivía en Madrid, nos llevó a mi abuelo, al procurador y a mí a Madrigal de las Altas Torres. Y cuando llegamos a Madrigal de las Altas Torres era finales de julio del 72, hacía un calor de más de 40 grados, y dimos una vuelta en el pueblo y no había nadie en la calle, pero nadie. Y entonces le dice mi tío a mi abuelo, oye, suegro, fíjese que yo ya sé dónde están, espérenme un momentito. Entonces dio otra vuelta y encontró un lugar que decía bar de este tamaño, y entonces nos paramos ahí, bajamos y al abrir la puerta, ya saben, un bullicio tremendo, había que cortar el humo con tijeras, en ese tiempo se podía fumar en todos lados, y entonces llegamos así abriéndonos espacio hasta la barra, y entonces mi tío le dice al cantinero, oiga, fíjese que estamos buscando al alcalde del pueblo, pero fuimos ahí a la alcaldía y está cerrado. Ah, buscan al alcalde, sí, ¿y ustedes de dónde? No, somos mexicanos, ellos son mexicanos y quieren hablar con el alcalde. Entonces agarra y dice, el alcalde. Y se voltea, Pepe, que aquí te buscan unos mexicanos.
Entonces, pues ahí estaba el alcalde, vino a platicar con nosotros, le presentaron al procurador y empezaron a platicar, y afortunadamente, resultado de esa entrevista, la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, en Castilla, que hoy en día tiene como 2,000 habitantes, ¿sí? Se ha hermanado con las ciudades de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, ¿no? En el transcurso de los años. Entonces, yo desde entonces, pues empecé a tener mucha curiosidad por Vasco de Quiroga. Bien, ahora les voy a platicar un poquito cómo surge el libro, ¿sí? El libro surge porque el año pasado yo fui a principios del año pasado fui como a 10 librerías aquí en la Ciudad de México y en ninguna encontré un solo libro de Vasco de Quiroga. Luego me metí en línea y entonces encontré que de más de 100 libros que se han escrito sobre Vasco de Quiroga, en el portal salían como 20 y había 18 agotados, ¿sí? Entonces solamente se encontraban 2 libros de Vasco. Entonces dije, bueno, pues hay que hacer algo, hay que actualizar esta figura. Y les voy a decir por qué. Hay mucha gente que vive o trabaja aquí en Santa Fe, que está aquí al lado, y no saben por qué se llama Santa Fe, y tampoco saben por qué la avenida principal de Santa Fe se llama Vasco de Quiroga. Entonces eso lo vamos a ir descubriendo en esta plática. Pero lo que pensé el año pasado era irme con mi esposa a recorrer el Camino de Santiago, pero desde Francia, desde la frontera con Francia. Hace 10 años fuimos desde León acá y ahora íbamos a ir desde Roncesvalles, 850 kilómetros. Y ese era nuestro plan. Esa era nuestra intención, ¿sí? Y entonces ya estábamos entrenando para irnos al Camino de Santiago, ya estábamos caminando 20 kilómetros diarios, ya queríamos llegar a 25 para estar listos para irnos, y de repente una hernia que me habían operado hace 2 años me empezó a molestar. Regresé a la Ciudad de México, vi al doctor y me dijo, no vas a ningún lado, más que al hospital, ¿no? Y entonces me fui al hospital de Santa Fe y me operaron. Curiosamente, a las 2 semanas o 3 operaron a mi esposa de la vesícula biliar y después me tuvieron que volver a operar a mí de la misma hernia que quedé mal. Entonces, en 2 meses tuvimos 3 operaciones. Y entonces, pues mis planes cambiaron de la intención a la intuición. Y esto se los digo porque hay veces en la vida en las que hay que seguir lo que nos va marcando el camino. A veces uno quiere hacer unas cosas y resulta que no, que no las podemos hacer por causas ajenas a nosotros. Pero si uno va siguiendo el camino con buena intención, pues la verdad es que Dios nos va ayudando para encontrar qué es lo que quiere que hagamos, ¿no? Y así fue lo que me sucedió a mí. Por esas fechas, en abril del año pasado, bueno, o sea, finales del 24, el Papa Francisco había convocado para que el año 2025 fuera un año jubilar de la esperanza. En eso, para el mes de abril más o menos, falleció, lamentablemente. Entonces vino un cónclave, se escogió al Papa León XIV, y lo primero que hizo el Papa León XIV cuando fue electo fue llamar a la unidad de la Iglesia. Y esas son las cosas que yo traía en la cabeza. Entonces, pues ahí fue donde cambiamos los planes. Entonces, estuve yo con Juan Manuel Palomares aquí en la escuela, en la Náhuac, hace un año más o menos. Estuve con algunos compañeros míos de la carrera, como algunos que están aquí, y hablé con el vicerrector académico de La Salle, que me comisionó para trabajar por La Salle en este proyecto. Juan Manuel Palomares vino por la Anáhuac, tuvimos también colaboración de la Ibero y también de La Salle de Morelia, ¿no? Entonces empezamos a armar un grupo para escribir este libro. Y curiosamente, hablando yo en Morelia con algunos de los padres que llevaron la causa de beatificación, de canonización de Vasco de Quiroga, eso lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, resulta que me
uno de los padres, el padre Abraham Díaz, que es el titular del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Morelia, que llevó el caso, la causa de Vasco de Quiroga a Roma, me dijo, oiga, ¿y ya habló con usted con el padre Pablo Arce? Y le dije, no sé quién es. Me dice, pues lo debería conocer. Él ha escrito 6 libros de Vasco de Quiroga. Y dije, no, pues sí, lo debo de conocer. Y le pregunté, ¿está en Morelia? Y me dice, no, está en México. Y dije, pues qué bueno, porque me voy ahorita a México. Entonces llegué a México, busqué al padre Pablo Arce Gargollo y lo invité como coordinador editorial del libro. Porque lo que le dije el día que lo conocí es que si usted ha escrito 6 libros de Vasco de Quiroga y yo voy a escribir el primero, pues aquí el que sabe de Vasco de Quiroga es usted y no yo. Así que por favor sea usted el coordinador. Entonces, aquí están algunos de los libros anteriores que él ha escrito, faltan un par más, eh, pero aceptó. Y entonces, lo que sí le dije es, mire, aquí está el índice, ¿no? En este índice llevo yo trabajando ya algunos meses y bueno, pues cámbielo como usted disponga, pero pues esto es lo que he estado trabajando. Y ya con eso, entonces el padre Arce, yo tenía 10 capítulos, a la semana siguiente me dijo, mira, quedan 11, le dije, perfecto. Yo ya había invitado a Juan Manuel y a los padres que les decía yo de Morelia y en fin. Y entonces fuimos asignando los capítulos y él me dijo, oye, fíjate que yo conozco a autores de libros de lo que se tratan aquí los capítulos. Y dije, pues invítelos, ¿no? Entonces entraron 2 personas españolas, una española y un español. Entró gente, expertos, verdaderamente expertos de Vasco de Quiroga, de Michoacán, y en fin. Y así es como asignamos los 11 capítulos que teníamos hasta ese momento. Y a finales del mes de junio del año pasado, estaba yo terminando mi primera operación, y el padre Pablo Arce nos convocó a todos, a los 10 que íbamos en ese momento, y nos dijo, bueno, pues miren, cada quien tiene un mes para escribir su capítulo y no puede ser mayor a 5 páginas. Entonces, como somos 10, el padre Arce escribió 2 capítulos, el 1 y el 11, y los otros pues éramos uno cada quien. Entonces dijo, cada quien tiene un mes para escribir 5 páginas sobre su capítulo. Entonces yo fui el primero que salté y le dije, oiga padre, pues yo ya llevo 25 páginas de mi capítulo. Sintetiza. Y eso fue lo que tuve que hacer. Entonces tuve un mes para pasar de 25 páginas a 5. Y los demás, pues para hacer sus páginas. El caso es que al siguiente mes habíamos logrado tener prácticamente listo el libro, en lo que eran los textos. Y resulta que nos pusimos entonces a ilustrarlo. Yo tengo miles de fotos, yo viví en Morelia 22 años, pues tengo miles de fotos de Morelia, de Pátzcuaro, de Uruapan, de Tzintzuntzan, en fin, de los lugares donde vivió Vasco de Quiroga. Y el padre Arce también, entonces me pasó sus fotos, yo le pasé las mías, le hice una propuesta para poner 5 o 6 fotos por capítulo y estábamos listos para irnos a la imprenta. Y en eso un día me habla y el padre es así muy escueto, ¿no? Y sí, tiene 1000 cosas que hacer, él es el capellán del IPADE. Y entonces me dijo, mira, María de las Mercedes Delgado Pérez, a cargo del capítulo 6, aquí voy a hacer un comercial, el capítulo 7 lo escribió Juan Manuel y el 8 lo escribí yo. Así que ella iba un poquito adelante de los capítulos que escribimos nosotros. Entonces me dice, resulta que su marido, ella vive en Sevilla y su marido trabaja en el Archivo General de Indias de Sevilla. Y su marido encontró traspapelado un texto de 6 páginas escrito por Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en el año 1945, y que nunca, sobre Vasco de Quiroga, que nunca se editó. Entonces le dije, oiga, pues sería buenísimo incluirlo en nuestro libro, además queda perfecto, ¿verdad? En 6 páginas. Si me explico, era como si la señora Gabriela Mistral, hace 91 años, porque esto lo escribió en 1934 en Madrid, como si nos lanzara una cápsula del tiempo a 91 años para que cupiera perfecto como un capítulo de nuestro libro. Y lo único le dije, bueno, me dijo eso y me colgó, ¿no?
hazte bolas, ¿no? Arréglate. Muy bien. Entonces, después de seguir algunas pistas falsas, encontré que los derechos de autor de la señora Gabriela Mistral, en paz descanse, los tienen los hermanos franciscanos de Chile. Entonces me comuniqué con los hermanos franciscanos de Chile y me pidieron una serie de requisitos que nuestra editora Irma Gutiérrez, que aquí está presente, cumplió inmediatamente y rápidamente. Y entonces solo había uno que quedaba en incógnita y era, nos pedían un donativo, ¿no? Entonces, pues yo nunca he negociado derechos de autor de premios Nobel de literatura. Entonces les dije, les hice yo una propuesta que aceptaron, y entonces con ese donativo que hicimos a un orfanatorio de los hermanos franciscanos de Chile, al que se dedican todas las regalías de la señora Gabriela Mistral, con eso pues nos dieron los derechos de autor, y gracias a eso, uno de los capítulos de nuestro libro, que es el capítulo número 2, está escrito por Gabriela Mistral hace 91 años. Bien, y ahora sí estábamos listos, y entonces fuimos ya con todo el libro con Irma Gutiérrez, nuestra editora, de la editorial Proyecto M2050, y desde que yo conocí al padre Arce, ¿sí? Hasta que teníamos los libros como este que está aquí en la mano, pasaron 5 meses y medio, con todo y los derechos de autor de Gabriela Mistral. En fin, ahora sí, vamos a empezar a platicar de nuestro personaje, ¿no? Y vamos a ir diciendo que él es uno de los grandes hombres que vinieron a América después de la conquista. Quiero de verdad decirles que lo que hizo Vasco de Quiroga hasta el día de hoy sigue siendo admirable, porque él vivió en un momento muy difícil de la historia, ¿sí? Imagínense, la conquista había sido 1521 y él llega a México en enero de 1531, ¿sí? Llega en unas condiciones, la situación en México, en Tenochtitlan, era terrible, la Nueva España. Quiero decirles que, bueno, pues la peste, la viruela, etcétera, habían causado tremendas bajas entre la población aquí en la Nueva España, y que pues había una situación mucho más difícil de lo que podemos pensar que la situación de hoy en la que nos encontramos es difícil, ¿no? Y aún así, en ese momento tan retador, él encontró una manera de hacer mejor las cosas, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. Entonces, él nace en el año 1488, como dijimos, en Madrigal de las Altas Torres, y muere en 1565 en Pátzcuaro. Vivió 77 años, ¿no? Estudió Derecho en Salamanca, y esto es muy interesante. Él era licenciado en cánones de la Universidad de Salamanca, y a él le tocó una época en la que había una transición en el pensamiento del Renacimiento al humanismo cristiano. Entonces, por un lado, las ideas que había propuesto Aristóteles, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, que habían evolucionado al siglo XII, XIII, con Santo Tomás de Aquino. Luego les había empezado a dar forma un fraile que es muy importante. Bueno, aquí no creo que no hay gente de la Escuela de Derecho, pero es muy importante porque todavía hay partes del derecho internacional que han sido influenciadas por Francisco de Vitoria, ¿sí? Él fue un dominico inteligentísimo que en aquel tiempo, en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, eh, defendió que los indígenas de la Nueva España y de otros lugares que estaban descubriendo en esos momentos eran seres humanos. Esto lo quiero aclarar porque en España, desde 1492 que se descubrió América, estas discusiones serias y basadas en teología y en filosofía se llevaron a cabo, a diferencia de otros lugares, de otros imperios, ¿no?
como allá en el norte, que daban $6 por cabellera, ¿no? Entonces era diferente el concepto que tenían de la gente que vivía allá respecto a lo que el rey había aceptado, ¿no? El rey había aceptado que los indígenas de estas tierras eran súbditos igual que los españoles. Y desde el 1521 había establecido instituciones para protegerlos. Otra cosa es que funcionaran, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que institucionalmente el rey sí había establecido mecanismos de protección de los indígenas. El que estuviéramos a 10,000 kilómetros de distancia y el que estuviéramos a un año de que llegara una carta y otro año en que regresara, eso es otra cosa. Y ahorita vamos a ir platicando un poquito más de esto, ¿sí? Ahora, también tenía una gran influencia en ese tiempo ya de Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam. Quiero decirles que Erasmo de Rotterdam fue uno de los mayores críticos que podemos pensar de la Iglesia Católica, ¿sí? Al grado de que Lutero se aprovechó de algunas de sus ideas para sustentar su reforma. Sin embargo, sí llegó un momento en el que Erasmo de Rotterdam rompe con Lutero. Y la razón principal es porque Lutero, en alguna de sus tesis, acaba negando el libre albedrío, ¿sí? Y Erasmo de Rotterdam siempre defendió el libre albedrío. Y eso es algo fundamental. Aún haciendo una crítica muy severa de la Iglesia Católica desde dentro, él nunca se salió, ¿sí? Y él, cuando había que defender el libre albedrío, lo hizo y ahí rompió totalmente con Lutero y los que vinieron después. Ahora, también eh, Vasco de Quiroga era caballero de lo que hoy sería caballero de Malta, ¿no? Ustedes seguramente cuando ven alguna foto del Vaticano de un evento especial, ven unos señores muy elegantes con una capa blanca que tiene una cruz. Miren, con estas, si ven aquí las 8 puntas, ¿sí? Esa es la cruz de Malta, por eso está atrás del escudo de Vasco de Quiroga, porque él era caballero de Malta. Eso significaba que tenía algunos votos, y uno de los votos que hacían los caballeros de Malta era ayudar a los más vulnerables, ayudar a los pobres, ¿no? Ahora, me voy a empezar a ir más rápido. Cuando tiene 27 años Vasco de Quiroga, entra a las órdenes del rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico. Y ahí resulta que él empieza a trabajar como juez. Decíamos que él era abogado. Y entonces, pues la verdad es que empieza a notarse el buen trabajo que está haciendo. Y resulta que en el norte de África, España tenía un territorio, en lo que hoy es Argelia, y había un lugar en particular que se llama Orán, que ahí está en un mapita que tenemos aquí. Y en este lugar que se llama Orán, a que no saben qué pasó, el gobernador de Orán se estaba aprovechando de lo que decía el rey y estaba aprovechándose de lo que pasaba, de lo que era la institucionalidad de la corona, que también habían protegido ahí, habían establecido instituciones para proteger a los indígenas de ahí y que no lo estaban operando. Entonces, como estaba más cerquita Orán de España, como pueden ver ahí, pues las cartas llegaban más rápido, se enteró más rápido el rey de los problemas que había aquí, y resulta que decide enviar a Vasco de Quiroga. Y Vasco de Quiroga, como se presenta en Orán, para hacerle lo que se llamaba un juicio de residencia, ¿no? Entonces era como una auditoría, digamos, hoy en día. Una auditoría a el gobernador que tenía España en Orán. Y resulta que en la auditoría, pues resultó que había muchas tropelías, muchos abusos, muchas faltantes de dinero y mucha gente en la cárcel que no debería estar. Y entonces Vasco de Quiroga reúne las pruebas, le pone las cadenas al gobernador y lo regresa a España encadenado. Y con eso, él se queda ahí, hace después un tratado con el sultán de la zona donde estaba, y finalmente es un tratado de paz muy conveniente para España. Y eso lo reconoce el mismo rey Carlos I. Y lo que resulta es que esta experiencia jurídica
hace que él quede en una posición muy buena con el rey de España. Mientras tanto, mientras esto sucedía en África, resulta que en la Nueva España, pues las cosas se estaban saliendo de control de una forma espantosa. En 1530, Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México Tenochtitlan, le escribe, había sido nombrado protector de los indios por el rey Carlos I, y había mandado varias cartas diciéndole que Cortés, pues desde 1521 hasta 1526, digamos que había sido pues el gobernante de esta tierra. Pero en el 26 empieza la corona a mandar gente para que trate de poner a Cortés un poquito en su sitio, para que lo contengan un poco, pero pues estos que vienen en el 26 no funcionan muy bien. En el 1528 mandan a la primera audiencia. ¿Y cuál es la triste realidad? Es que el presidente de la primera audiencia, que era como la unidad de gobierno que había para la Nueva España, era peor que Cortés. Entonces este hombre, que se llamaba Nuño Beltrán de Guzmán, eh, hace todo tipo de tropelías, todas las que se imaginen y algunas más. Es una cosa terrible cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán. Y eso, cada vez que Fray Juan de Zumárraga le escribió una carta al rey, además, la audiencia se le interceptaba, ¿sí? Entonces no había manera de comunicarse con el rey, aparte de que tardaba un año en llegar y otro en regresar. Entonces llega un momento, en 1530, en que Fray Juan de Zumárraga, desesperado, escribe lo siguiente: esta tierra está al cabo, ¿sí? Quiere decir, está al garete, y no hay remedio humano que la pueda sustentar si Dios no la remedia con su mano, ¿sí? Así estaba la cosa. Llega un momento en que Fray Juan de Zumárraga dice, no se vuelven a dar los sacramentos en la Ciudad de México, y se va a Texcoco, ¿sí? Que dice, aquí no vuelven a comulgar, no vuelve a haber misas, no vuelve a haber nada. Esto estaba terrible. Por eso les digo que tengo elementos para decirles que estaba peor entonces que ahorita. Y con ellos, el obispo expresaba que sin la intervención divina, el proyecto colonial de la Nueva España estaba perdido. Ahora, ustedes no crean que esta carta la pudo mandar por el correo normal. Tuvo que ir con un capitán de un barco, entregarle la carta en la mano y decirle, de ti depende que esta carta llegue al rey. Y no se la puedes entregar a nadie que no sea el rey. Y de ti depende el futuro de la Nueva España. Entonces, Steven Spielberg debería hacer una película de cómo llega esa carta. No llegó al rey precisamente, pero llegó al confesor del rey. Y ese sí se le entregó inmediatamente. Y ahí mismo decidieron mandar a la segunda audiencia. Y en la segunda audiencia, en la segunda audiencia llega Vasco de Quiroga. Él es nombrado oidor, tenía ya la experiencia de lo que había pasado en África, y llega a México, como les decía, en enero de 1531. Lo primero que hace, como ya tenía la experiencia, reúne las pruebas en contra de Nuño Beltrán de Guzmán y otros de los oidores, Matienzo, Delgadillo y Cortés. Nada más les digo, Delgadillo, antes de que llegara Vasco de Quiroga, un día le aventó una lanza a matar al obispo, ¿sí? Y si no es porque el obispo se hace así y le pasa por aquí zumbando la lanza, lo hubiera matado. O sea, estas cosas se las digo para que tengan un poquito de referencia de la pugna que existía entre la iglesia en ese momento y los españoles que estaban pues llegando en ese momento. Entonces, cuando llega Vasco de Quiroga, le hace el juicio de residencia a Nuño Beltrán de Guzmán y a los otros, y pues los regresa encadenados. Y quiero decirles que efectivamente Nuño Beltrán de Guzmán murió en prisión. Entonces, ¿hizo tropelías? Sí las hizo, pero no hubo impunidad. Y eso también cuenta. Ahora, cuando llega Vasco de Quiroga, la pregunta que había ante esta situación que les estoy comentando es, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿De qué manera podemos proteger a los indígenas, incorporarlos al desarrollo, incorporarlos a la cristiandad? Y esa era la gran pregunta. Lo que es para mí muy impresionante
es que en agosto del 31, o sea, Vasco de Quiroga llevaba 7 meses en México, él le escribe una carta al rey directamente. Y en su carta le hace una propuesta. Y la propuesta es la de formar pueblos hospital. Ahorita vamos a platicar sobre los pueblos hospital. Pero antes de que la carta regrese del rey, o sea, una vez, él le propone eso al rey, pero no sabe qué le va a contestar. Sin embargo, en 1532, él con su propio dinero, él era un hombre rico, había de todos estos puestos que les dije, de juez, deudor y demás, había ganado dinero y le pagaban muy bien por ser oidor acá en México. Entonces, todo el dinero que tenía, más lo que va a ganar aquí, lo invierte y compra algo así como 700 hectáreas en lo que hoy es Santa Fe, que era una tierra hermosísima. Por un lado pasaba el río Tacubaya, por el otro lado pasaba el río Becerra, y había muchas caídas de agua, en las cuales aprovechaban con un molino para mover talleres textiles y otras industrias pues, muy básicas, pero utilizaban la fuerza de los ríos que bajaban desde aquel tiempo. Entonces, compra este terreno enorme y quiero decirles que el término de pueblo hospital, ¿sí? Viene de hostes o hostes, que quiere decir huésped. Entonces, ¿cuál era el concepto de un pueblo hospital? El concepto de un pueblo hospital era, primero, recibir a cualquier persona que tuviera necesidad. O sea, hoy en día tenemos, digamos que dividida la beneficencia, ¿no? Entonces, en unos lugares aceptan ancianos, en otros aceptan huérfanos, en otros aceptan viudas, en otros gente violentada, etcétera, ¿no? Entonces, los enfermos, los discapacitados, como por segmentos. En este tiempo era en un solo lugar que aceptaban a todos. Entonces, la idea era aceptar a todos los que estuvieran en necesidad y después, una vez que los habían curado, les decían, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Si te quedas, vas a tener una casa, un lugar, o sea, una habitación, una casa, vas a tener vestido, vas a tener comida y aquí los requisitos que tenemos es que cada quien sepa 2 oficios, aparte de tener conocimientos de agricultura. Si no sabes ningún oficio, te enseñamos los oficios y también te enseñamos agricultura. O sea, estamos para ayudar a la gente, estamos para servir a la gente, pero todos tienen que saber 2 oficios y agricultura. ¿Y esto por qué? Pues porque le pide Vasco de Quiroga a los frailes y a los sacerdotes de las parroquias que le manden parejas de indígenas jóvenes. Y entonces empiezan a llegar estas parejas de indígenas y empiezan a habitar los pueblos. En Santa Fe de los Altos, que es aquí en México, llegó a haber 30,000 personas viviendo, ¿sí? En ese pueblo hospital, ¿no? Eh, la finalidad era tener una vida en familia. En el trabajo se trabajaban 6 horas al día. El resto del día era para tener capacitación técnica y doctrina cristiana. Bien. Bueno, esta es una foto. Esta es la iglesia de Santa Fe, el pueblo de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Esta, ¿sí? La pueden ir a ver. Esta foto la tomamos hace unos meses. Eh, y esta foto de allá es de lo que era la casa de Vasco de Quiroga, ¿sí? Que le llaman hoy en día la ermita. Le llaman la ermita de Gregorio López, pero Gregorio López llegó después, esa era la casa de Vasco de Quiroga. Está también ahí en la barranca de Santa Fe y se puede visitar, de hecho, se puede visitar. Entonces, en el pueblo hospital lo que les decía es que hay unas reglas y ordenanzas para el gobierno de los hospitales. Existe un gobierno colegiado, entonces por cada, vamos a decir, eh, zona de casas hay un principal, esos principales se reúnen, esos principales son electos por los jefes de familia, se reúnen y toman las decisiones para todo el resto del pueblo hospital. Había una cosa curiosa y es que cada 2 años se tenían que cambiar de casa. Entonces, eso era algo que hacía que cuidaran la casa en la que vivían, porque pues les iba a tocar también utilizar una nueva casa, que eran muy parecidas, pero entonces se tenían que cambiar cada 2 años.
Esto ya se los platiqué de los oficios. Y algo muy bonito de Vasco de Quiroga es que él decía que el tesoro de los pueblos hospital era la gente discapacitada, la gente enferma, las viudas, los ancianos y los niños huérfanos. Esta creación del brefotropio, esto es el equivalente a un orfanatorio, ¿no? Bueno, a ver, y entonces, ¿por qué de repente sabemos que Vasco de Quiroga tiene que ver con Michoacán, ¿no? Hasta ahorita no hemos hablado nada de Michoacán. Bueno, pues resulta que una de las últimas fechorías de Nuño Beltrán de Guzmán fue ir a Tzintzontzan, ¿no? Que era donde estaba la capital de los purépechas, y llegó a Tzintzontzan y los purépechas tenían una particularidad diferente de los demás pueblos indígenas de ese tiempo, y es que utilizaban herramientas y armas de cobre, ¿sí? Pues los purépechas tenían, digamos, dominio sobre el cobre. Ningún otro pueblo indígena de ese tiempo utilizaba metales para armas o para herramientas. Eran madera y piedra. Y como este hombre, Nuño Beltrán de Guzmán, pensó, si estos tienen cobre, pues tendrán oro. Así es que pues tengo que ir a ver qué me puedo yo agenciar. Y una de sus últimas fechorías es que fue a Tzintzuntzan. El Cazonzi es como Tlatoani, me explico, es como el rey. Entonces el rey de los purépechas, el Cazonzi de Tzintzuntzan, se llamaba Tanganzoan II. Y entonces va con Tanganzoan y le pide el oro. Y él dice, no, a ver, un momentito. Nuestra riqueza, yo me imagino ahí en las Yácatas, ¿no? Es un sitio arqueológico en el que se ve el lago de Pascua, y me imagino allá Tanganzoan diciéndole, nuestra riqueza es este lago, son estos bosques y es esta tierra. Esa es nuestra riqueza. Y al otro diciéndole, no, yo quiero el oro. Y le dijo, pues no, aquí no hay oro, y lo mató, ¿no? Para acabar. Entonces, desde que lo mató, después vino el cambio del que ya les platiqué, en que entró Vasco de Quiroga con los otros oidores, pero resulta que los purépechas, después de que le mataron a su rey, estaban furiosos y se estaban armando y se estaban preparando para venir en contra de los españoles a México. Esta preparación de una guerra viene a oídos de la audiencia, de la segunda audiencia, y Vasco de Quiroga les dice a los otros oidores, déjenmela a mí, ¿sí? Yo atiendo este problema. Y entonces él solito siempre traía 2 traductores con él y también a un sacerdote para que oficiara misa. Bueno, porque acuérdense que hasta ahorita sigue siendo nada más abogado, ¿eh? No ha pasado a otra cosa. Entonces él llega a Michoacán con 2 o 3 ayudantes, sin armas, y entonces la tradición es que empieza a hablar con el consejo, ya no tenían otro rey, era un consejo, y empieza a hablar con el consejo de los purépechas desde la mañana, desde el amanecer hasta el atardecer, y los tranquiliza. Y, entre otras cosas, les platica de su pueblo hospital que acababa de fundar el año anterior en la Ciudad de México. Y los purépechas le dicen, pues nosotros también queremos uno de esos. Y tenemos unas tierras aquí enfrente de Tzintzuntzan. Entonces él les dice, mire, ustedes pongan unas tierras, yo compro otras y ahí hacemos el pueblo hospital. Y dicho y hecho. Y así se fundó Santa Fe de la Laguna, que es un pueblo hospital que fundó Vasco de Quiroga en 1533 en la ribera del lago de Pátzcuaro, en un lugar que está enfrente de la capital de ese tiempo, que se llama Tzintzuntzan, en un lugar que se llama Santa Fe de la Laguna. Ahora, algo muy bonito de Vasco de Quiroga es que él era un hombre idealista, pero no era un ingenuo, ¿sí? Entonces él sabía que en los pueblos hospital era muy importante la producción, se necesitaba generar riqueza, no había otra manera de repartirla si no se generaba. Entonces, en el caso de Michoacán, fue a los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro a enseñarles diferentes tipos de artesanías. Entonces, desde luego, como les decía, allá está el cobre, hay un pueblo que se llama Santa Clara del Cobre, precisamente porque son especialistas en eso. Hay otro pueblo que se llama Paracho, y ahí son especialistas en hacer guitarras. Hay otros pueblos en donde hacen cosas de cestería, y esto es pasta de maíz
con la que se hacen muchos tipos de imágenes y figuras, ¿no? Entonces, este se volvió, y también allá son las lacas, esas lacas son de Uruapan y de muchos otros lugares, pero tienen, si se fijan en los bordes, tienen eh, eh, pan de oro, lámina de oro, digamos. Hay otros lugares en donde hay este tipo de cerámica verde, ¿no? En Sinsunzan en particular es donde se hace esta cerámica verde. Hay lugares donde se utiliza esto que allá le decimos chuspata, es tule, esas varitas que se ven en los lagos, ¿no? Altas, esas las cortan, las ponen a secar y con eso hacen muchos tipos de cosas. También hay cosas de barro, mucha cerámica, en fin. Eh, y a cada lugar le enseñaba una, vamos a decir, artesanía diferente, y luego un lugar que hoy en día se llama Quiroga, ¿no? Antes se llamaba Cucupao, ahora se llama Quiroga, es el lugar en el que venían todos a intercambiar sus diferentes productos, ¿no? Bueno, en esta lámina creo que es súper interesante porque aquí le estoy poniendo los pueblos, ¿sí? Y su actividad artesanal, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchísima variedad, ¿no? Y esto es, eh, pues es todo un modelo económico. ¿Me explicó él? Él organizó en una región muy grande un modelo económico, este, a través de estas especializaciones y del intercambio, ¿no? Esto les voy a platicar algo muy, muy bonito porque lo acabo de, estuve hace 2 semanas dando esta presentación en Uruapan, Michoacán. Y allá en Uruapan, Michoacán, es una ciudad que también se fundó en el año 1533. Les digo esto porque Morelia se fundó en 1541, o sea, Morelia, la Valladolid, se fundó 8 años después de Uruapan. Y el pueblo de Uruapan lo funda un hombre que se llama Fray Juan de San Miguel, un franciscano. Y este franciscano, fíjense qué curioso, tienen un modelo semejante, aunque no es igual, y este modelo le llaman las guatáperas, ¿no? Entonces, en Uruapan lo que hacen es que fundan en el centro, ¿no? De lo que hicieron después 9 barrios alrededor, en el centro hicieron una guatápera. Y esta guatápera era el lugar de reunión, también había principales en cada uno de los barrios, ahí se reunían a arreglar los asuntos comunes, también era un granero importante y también era un lugar en el que se atendía, vamos a decir, a los enfermos, ¿no? De una manera básica, pero a los enfermos. Lo que es maravilloso es que este tipo de guatáperas, cuando lleguemos a Vasco de Quiroga como obispo, Vasco de Quiroga las promueve muchísimo y cuando él muere, había más de 200 de estas guatáperas en toda la zona de Michoacán, ¿no? Otra cosa muy interesante, y esto pues hoy en día sería muy actual, es que él funda un colegio para niñas, ¿sí? Específicamente para niñas. Esto en 1533, 35, 40, pues no era lo normal, ¿sí? Y él funda un colegio para niñas, se preocupa de que tengan una vestimenta digna y elegante, vestidos de fiesta, etcétera, y, eh, y también, bueno, pues se esmera en que se hagan buenos matrimonios, ¿no? Ahora, bueno, resulta que ya para el año 1538, algo así, imagínense la desesperación del pobre Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Del que ya hablamos un poco, que llega un día, en ese momento había 3 diócesis en la Nueva España, ¿sí? La primera, que fue la de Tlaxcala, que luego se pasó a Puebla, la segunda, que era la Ciudad de México, y la tercera, que era Oaxaca, porque Cortés era el marqués del Valle de Oaxaca. Imagínense cómo estaba la cosa, que después de que Fray Juan de Zumárraga se da cuenta de que Vasco de Quiroga emplea toda su fortuna en abrir estos 2 pueblos hospital y en dedicarlos a hacer el bien, ¿me explico? Totalmente desinteresadamente. Cuando hace eso, pues Fray Juan de Zumárraga le echa el ojo, ¿sí?
Era un hombre ya de 50 años, era abogado, seguimos diciendo, era gobernante, ¿no? Era oidor. Y entonces le dice, oiga, ¿qué le parecería si lo nombramos obispo? Entonces, pues Vasco de Quiroga, fíjense lo que dice, me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados. Entonces, con la humildad que lo caracteriza, él siente que lo sacan él es un experto abogado, un gobernante destacado, imagínense nada más cuando después de 10 años él empieza a fallar a favor de los indígenas, la fila que se le hizo. Después de que llevaban 10 años que no los atendían, aunque había instituciones para atenderlos y nadie los atendía. Entonces, después de que Fray Juan de Zumárraga ve eso, le propone que sea obispo y él, pues acepta, ¿no? Entonces, hay que decir que solamente ha habido 2 personas en la historia de la cristiandad que han pasado de ser laico a ser obispo en menos de un año. El primero fue San Ambrosio en el siglo IV. Él era maestro de San Agustín de Hipona, ¿sí? San Ambrosio. Y el segundo fue Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Entonces, en 1536 se manda primero a España y luego a Roma la solicitud, y en 1538 regresa de Roma a España y luego a la Nueva España el nombramiento de Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán. Aquí cabe decir que en ese momento Michoacán era todo lo que hoy es Michoacán, Colima, una parte de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, una parte de San Luis Potosí y un pedazo de Tamaulipas. Daba a los 2 océanos, Michoacán, ¿sí? En ese momento. Era imagínense, o sea, lo que tenían que estar pensando para hacer esos territorios que eran simplemente inabarcables, ¿no? Así con los caballos y esto que tenían. Bueno, entonces, él inmediatamente, o sea, pues él tenía una mentalidad laical y lo que se le ocurre es hacer una catedral, ¿no? Entonces, pone su sede en Pátzcuaro. En Pátzcuaro había un pueblo de indios, pero chiquito. En Sinsunzan, pues era un pueblo de indios muy grande. Y él lo que quería es que pudieran convivir españoles con indígenas, aunque cada quien en su lado, ¿no? Pero entonces él decide proponer una catedral, pues aquí hay alguno de diseño, me imagino, y es una catedral única, nunca volvió a haber ese tipo de diseños, que tenía 5 naves, ¿sí? Entonces lo que quería es que en cada nave hubiera, digamos que una etnia diferente, ¿no? Y se pudieran en esta, pues dar en náhuatl, y esta en purépecha, y esta en otro idioma y así, ¿no? Bueno, ahora esta nunca la llega a terminar. Iba avanzada, pero se la pagan. Y ya mejor no nos metemos en eso, pero bueno. El caso es que empieza a construir por todos lados capillas, ¿no? Muy sencillas, como estas que ven, pero les da un, eh, un realce importante. Si alguna vez van a Michoacán, no se pierdan la capilla de Tupátaro, que es esta, tiene todo el techo policromado, ¿no? Y hay otras en Nurio y en otros pueblos que son de verdad obras de arte que se aprecian poco, pero son hermosísimas. Y y lo que hace también es que en Pátzcuaro, muy cerca de donde está la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, él funda el Colegio de San Nicolás. Quiero decirles que es el antecedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y se llama San Nicolás porque el pueblo, o sea, en Madrigal de las Altas Torres, ¿sí? En España, en Castilla la Vieja, la iglesia principal es San Nicolás, está dedicada a San Nicolás. Entonces Vasco de Quiroga es el que bautiza así ese colegio, y era un colegio para formar sacerdotes, para formar teólogos, ¿sí? Después, digo, de ahí va evolucionando en el tiempo, en los siglos, y hoy en día es la Universidad Michoacana del gobierno de Michoacán. Él, la verdad es que inmediatamente busca preparar indígenas para que fueran sacerdotes, y ahí también tiene otro conflicto con la mitra, pero eventualmente lo logra, ¿no? Bueno, ahora, como les digo, él siempre fue un apasionado del derecho, tuvo todo tipo de litigios. Hay 19,000 páginas de sus litigios disponibles para el que
y era estudiar 19,000 páginas de sus litigios. Él todo lo arreglaba a través de la ley, ¿sí? Entonces, tuvo problemas con el mismo con el mismo Juan de Zumárraga, porque a la hora que le dan la diócesis de Michoacán, pues resulta que hay pueblos que no saben si están en la diócesis de México o en la diócesis de Michoacán, y entonces mientras son peras o son manzanas, él mete la demanda, ¿no? Y así hay demandas, pues con los franciscanos agustinos, con el virrey, con Martín Cortés, que era el hijo de Hernán Cortés, ahí se avientan unos pleitos tremendos, y con otros que eran de sus vecinos en Santa Fe de México, como Juan Infante. Bueno, ahora, lo que hay que decir también es que su vida diaria era una vida dedicada a la oración, también al estudio, era muy austero para sí mismo y todo lo dedicaba a los pueblos que él había fundado. Atendía a la gente, preparaba las ceremonias litúrgicas y supervisaba los trabajos de todo el pueblo. Ahora, esta oración es muy bonita y es una oración que pues les sugerimos hacer porque resulta que en el año 1996 el actual cardenal don Alberto Suárez Inda empezó un proceso larguísimo, ¿sí? Que duró la fase diocesana en Morelia desde 1996 hasta el año 2014. Y ya en el año 2014 llegó a Roma y del 14 hasta diciembre del 20 se hizo un proceso en el que 7 teólogos y 5 historiadores tuvieron que leer las 32,000 páginas de estos 113 volúmenes que están aquí, ¿sí? Esto es la causa de beatificación de Vasco de Quiroga. Y el Papa Francisco lo declaró venerable. Esto quiere decir que es el primer escalón, después seguiría beato y después podría ser canonizado. Esto ya depende de que se comprueben científicamente hechos extraordinarios. Lo que pasa es que si nadie conoce que Vasco de Quiroga es venerable, pues no se le puede invocar, no se le puede rezar, pero ya puede uno rezarle a Vasco de Quiroga y si un día nos ayuda de una manera extraordinaria, pues hay un teléfono en el libro al que se puede informar y pues si se llega a comprobar científicamente, pues podría dar el escalón de venerable a beato y después a ser canonizado. Así que bueno, pues esta es la publicación que hicimos nosotros. Esta es la última que había hecho Pablo Arce de Santa Fe de México. Es muy bonita. Está disponible todavía en las tiendas de internet y aquel es el nuestro. Así que con esto pues termino mi plática. Espero que hayan aprendido algo de Vasco de Quiroga y de lo interesante que es este hombre en un medio tan hostil logró entender que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Y esa es la única idea que quiero que se queden el día de hoy. Vivir con optimismo significa estar seguro de que hay algo que podemos hacer por nuestro entorno. Y espero que sean generosos y que siempre estén viendo de qué manera pueden ayudar a mejorar su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta exposición tan sugerente, tan rica, ¿no? En estos elementos, que nos da muchos elementos de reflexión. Aquí les invitaría a hacernos esta pregunta. Este personaje es un verdadero héroe, ¿no? Eh, Vasco de Quiroga, pues, si lo comparábamos con los héroes que nos vende la historia, ¿no? De nuestro país, pues este es un personajazo, ¿no? Constituyó realmente gran parte de los pueblos hoy que se han convertido en ciudades, las artesanías, ¿no? Que hoy existen en nuestro país, pues sin duda es un gran testimonio, ¿no? Y una vida, eso, venerable, y que pues les invitamos a que conozcan. Porque donde florece la dignidad, hoy no quiero poner presentación, se me ha ido poner la presentación.
donde florece la dignidad, el... Bueno, se me perdió aquí. Donde florece la dignidad y la solidaridad, allí comienza siempre un nuevo mundo. Esta idea, pues sin duda, enmarca esta reflexión, ¿no?, que hemos hecho el día de hoy. No se trata únicamente de una frase, sino que es clave para comprender la profundidad del pensamiento y de la acción de Vasco de Quiroga. Eh, Esta propuesta, ¿no?, esto que hoy nos ha venido a compartir Rodrigo, nos hace ver que Vasco de Quiroga era un auténtico visionario, un visionario de un concepto que después la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, denominó como subsidiariedad. Eh, la subsidiariedad es esta capacidad de una persona de involucrar, ¿no? Involucrar al otro, tal vez a ese personaje que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y genera una corresponsabilidad. Es decir, invita a fortalecer esa autonomía de cada una de las personas y las invita a salir adelante. Si nos fijamos, Vasco y Quiroga fue lo que hizo, ¿no? Invitó a esos pueblos originarios a descubrir gran parte de sus potencialidades o a darles esa potencialidad que hoy pues los constituyó en este tipo de pueblos. Son muchos de estos pueblos que hoy conocemos también como pueblos mágicos, que han ido generando gran parte también del turismo, de un turismo nacional, de un turismo internacional, que pues va presentando sin duda una gran fortaleza para nuestro país. Quiroga pues encarna una lógica muy concreta que es promover autoridades locales, establecer normas asumidas por la comunidad, impulsar lo que decíamos la corresponsabilidad y organizar la vida social desde dentro y no nada más desde fuera. En este sentido, les digo, se anticipa un principio doctrinal que después la Iglesia lo tomaría el siglo pasado como uno de los principios clave de la doctrina social de la Iglesia, que es esta subsidiariedad. Educar en este marco, pues hace posible una vida digna, una vida autónoma, una vida socialmente responsable. Si trasladamos esta reflexión al contexto actual, pues vemos un México que hoy enfrenta una serie de desafíos muy profundos. Una violencia estructural, que la vemos todos los días, una desigualdad persistente, un debilitamiento del tejido social y una creciente desconfianza de las instituciones. Frente a estas problemáticas, muchas respuestas a veces siguen siendo centralistas, meramente asistenciales, llena de dádivas, ¿no? Y que no favorecen, ¿no?, a que esas estructuras realmente favorezcan al entorno, a las personas que forman parte de esas sociedades. Eh, Educar bajo esta lógica, como la que propone Vasco de Quiroga, implica formar personas capaces de asumir su libertad de manera responsable, de participar en la vida comunitaria y de contribuir activamente al bien común. Quiero cerrar con una idea sencilla. Vasco de Quiroga no fue únicamente un personaje histórico relevante, fue ante todo un constructor de comunidades dignas. Y en ese sentido creo que es a lo que estamos orientados. La misma Universidad de Anáhuac pues, lo plantea en esta visión de el liderazgo de acción positiva, que no es solo sobresalir en un ámbito social, sino en ser constructores de comunidades dignas, donde se respeta justo esa valía, ¿no?, del ser humano.
Recuperar esta visión en el fondo es apostar por una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Pues muchas gracias por su participación. No antes de reconocer a Rodrigo por el esfuerzo de hacer este libro, esta obra. También, pues gracias por la invitación, ¿no? A todas estas personas que pues eso contribuimos de una u otra manera en esa publicación, porque sin duda nos movió, ¿no? A conocer también más de este personaje, a identificar la trascendencia. Estamos a punto de cumplir estos 500 años de la llegada de Vasco, ahora en el año 31 se estarán cumpliendo los 500 años de la llegada de Vasco de Quiroga a México. Y les digo, creo que valdría la pena, ¿no? El que este personaje se conozca más. Pues digo, un pequeño presente para nuestro compañero y amigo Rodrigo. También tengo un reconocimiento. Y para Rodrigo, muchas gracias. Pues un fuerte aplauso. Y el libro está aquí a la venta, ¿verdad? Perfecto. Pues nada más les quería decir rápidamente que el libro es muy fácil de leer, como les decía yo, cada capítulo son 5 o 6 páginas, entonces pueden leer 5 páginas antes de dormirse y antes de 2 semanas ya lo leyeron, es muy fácil de leer y es un libro que el 100% de las regalías, los autores hemos decidido donarlas a un proyecto de desarrollo que también está en el pueblo de Santa Fe, fundado por Vasco de Quiroga en el año 1532. O sea, no tenemos un interés económico nosotros, es nada más pues una idea de seguir ayudando a lo que hizo Vasco de Quiroga desde hace 500 años. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.